Momento de entrevista en BTV Noticias. Vamos a recibir a la doctora y asistente de la Cátedra de Neurología y también del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina. Estamos hablando de Elisa de Michele, que está debutando en tele. ¿Cómo estás? Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hoy es el Día Mundial del ELA, una enfermedad bastante compleja para entender, pero que significa lo siguiente: esclerosis lateral amiotrófica. Exacto. ¿Qué características tiene esta enfermedad? Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica sí es una enfermedad neurológica que es de carácter degenerativo. Eso significa que es una enfermedad progresiva y crónica. A medida que va pasando el tiempo, es una enfermedad que inexorablemente va evolucionando y va comprometiendo más territorios. Es una enfermedad que afecta sobre todo las funciones motoras. Compromete los músculos y lo que causa es debilidad en diferentes territorios musculares, a nivel de los músculos del habla, a nivel de los músculos de la delusión, de los músculos de los brazos, de las piernas, y es eso, el síntoma principal es la debilidad progresiva. ¿A qué edades se detecta? Es una enfermedad que es más frecuente en las personas entre 50 y 70 años a nivel mundial. Acá se han hecho estudios también que demuestran lo mismo, una frecuencia de la enfermedad mayor a esa edad. O sea que la edad en realidad es como un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Es una enfermedad que no es frecuente, es una enfermedad catalogada como enfermedad rara a nivel global en comparación con otras enfermedades, pero que se producen aproximadamente 50 casos por año en el Uruguay. O sea que, ¿cuántos hay actualmente en nuestro país? Y en general 50 casos nuevos más o menos por año, aproximadamente 100 casos ahora con la enfermedad, cursando la enfermedad. ¿Existe algún tipo de diagnóstico para poder detectar de que uno está sufriendo esto? ¿Hay alguna lucecita que decís uno tiene que prestar foco a eso? Bueno, es un diagnóstico que es complejo porque no es tan sencillo. Muchas veces nosotros, en la parte de neurología, es cuando llegamos al diagnóstico, a veces pasa por múltiples especialidades y no se llega a un diagnóstico porque fundamentalmente es clínico. O sea, nosotros con el examen físico, con los síntomas que nos cuenta el paciente, con el carácter progresivo de la enfermedad, es lo que hacemos el diagnóstico. No hay un único estudio que podamos pedir que nos diga, bueno, es esta la enfermedad, ya se diagnostica, no se diagnostica por ningún estudio paraclínico puntual. Bueno, por eso también está dentro de las enfermedades raras, por eso ¿no? Es tan que difícil. No siempre es el principio que se puede detectar. Exacto. Muchas veces inicialmente los síntomas son leves y va progresando de forma gradual y comprometiendo otros grupos musculares de forma gradual. Entonces, a veces al principio se hace complejo el diagnóstico. ¿Qué cosas pueden hacer despertar esta enfermedad? Porque me decías que comienza más o menos a los 50 años. Es una enfermedad que está en estudio, hay muchas hipótesis en cuanto a por qué se produce. No está claro todavía, no se sabe bien la causa de la enfermedad, hay algunos factores de riesgo, se ha visto que se ha vinculado en realidad o se ha visto mayor frecuencia de la enfermedad en personas que están expuestas a mucha carga física, a deportistas de alta intensidad, a personas que hacen mucho trabajo de esfuerzo físico, al tabaquismo. Hay muchos factores de riesgo, pero nada contundente que lo vincule de forma causal. O sea, que no es que una cosa va a condicionar sí o sí la enfermedad. Se están estudiando múltiples hipótesis, pero no está claro. ¿Se da más en hombres que en mujeres? Se da más en hombres que en mujeres, la frecuencia es mayor en hombres, también en personas más añosas. En general es una enfermedad que es esporádica, o sea que no... los antecedentes familiares no son tan frecuentes, si bien hay un 5 o un 10% en que se produce la ELA familiar, o sea que sí hay componente genético, pero es menor el porcentaje, no es la mayoría de los casos. A lo largo de estos 2 años de pandemia uno se pregunta de que bueno, en todo el sistema de salud se vio bastante comprometido porque la gente no iba, no se trataba, no se hacía estudios. ¿Eso también hizo que se empeorara y no se detectaran nuevos casos? Bueno, eso creemos que sí, creemos que en estos años de pandemia seguramente se haya infradiagnosticado la enfermedad, porque muchas veces las personas llegan a la consulta más evolucionados, o sea, cuando tienen síntomas de mayor severidad. Inicialmente tal vez pasan desapercibidos o bueno, en el contexto de la pandemia no llegaban a la consulta neurológica y sí hizo que se retrasara un poco el diagnóstico, lamentablemente. En Uruguay existe ELA Uruguay. ¿De qué se trata? El CELAU es el Centro de ELA del Uruguay, que es un centro que funciona actualmente en el Hospital de Clínicas, funciona una vez por mes
Y es un centro multidisciplinario de atención a pacientes con ELA, que cuenta con muchas especialidades médicas y no médicas, con neurólogos, con fisiatras, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, que la idea en realidad de este equipo multidisciplinario es justamente tratar de abordar al paciente y atenderlo de forma más integral, porque es una enfermedad muy compleja, como estábamos diciendo, afecta muchas cosas, afecta la movilidad, pero a medida que va evolucionando y afectando otros grupos musculares puede llegar a afectar la comunicación también, porque afecta el habla, la deglución también, o sea que la nutrición es muy importante. Y este centro justamente lo que se hace es eso, ver a los pacientes en conjunto. Ahora estamos hablando de que capaz que una pata fundamental en esto es la fisioterapia, ¿no? Sí, es una de las cosas más importantes, es cierto. ¿Cómo se puede ayudar? Y bueno, más allá del diagnóstico, uno lo padece. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos? O sea, como forma de prevención de la enfermedad en sí no existe nada por ahora. Eso es importante, no es que algo que haga la persona es lo que condiciona la enfermedad, eso no se sabe nada que lo pueda prevenir. Una vez que se hace el diagnóstico, contamos con un tratamiento, hay un tratamiento específico para la enfermedad que se ha visto en los estudios y que se sigue demostrando que tiene un impacto en la evolución de la enfermedad, aumentando la sobrevida de los pacientes. No existe un tratamiento curativo hasta el momento, o sea que el fármaco que se da prolonga la sobrevida, pero por ahora no hay nada que cure la enfermedad. Sí es fundamental el apoyo en las diferentes áreas que se pueden ver afectadas. El soporte nutricional es una de las cosas más importantes, tratar de mantener una nutrición lo más estable posible, que la persona no pierda demasiada masa muscular y bueno, muchas veces se tiene que requerir a colocación de una gastrostomía, que es un tubito que va directamente al estómago para poder dar el aporte necesario. La parte de la fisioterapia también es muy, muy necesaria, y terapia ocupacional, que se dedican específicamente a realizar algunas ayudas técnicas que hacen que las personas puedan mantenerse independientes por tiempo más prolongado. Tipo, algunas ayudas, por ejemplo, para sostener los vasos, para poder alimentarse, para poder bañarse, ese tipo de cosas que mejoran la calidad de vida de los pacientes. ¿Se puede confundir esta enfermedad con el Alzheimer? No, en realidad no debería. Esta enfermedad en general se dice, o sea, si bien puede afectar algunas funciones cognitivas, puede dar algunas fallas, sobre todo en la planificación, en la toma de decisiones, en general a medida que evoluciona la enfermedad. Inicialmente es una enfermedad que no compromete de forma contundente lo cognitivo, las funciones de la memoria, no afecta a la memoria. No es como el Alzheimer. Esto es una enfermedad más de la movilidad, o sea, lo que afecta es eso. Va haciendo que la persona pierda capacidad de movimiento. Eso es lo fundamental de la enfermedad. Y bueno, sí hay algunos tipos de esta enfermedad que pueden tener compromiso cognitivo, pero es la minoría de los casos, ¿no? O sea que en general no lo confundimos con un Alzheimer. Muchísimas gracias, Elisa. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Momento de hacer una breve pausa, enseguida volvemos.